Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde te encuentres. Y como había anunciado lo que es en el muro de la comunidad, iba a estar entregando lo que es predicción 2025. Y esta vez es la oportunidad para Sagitario. Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Vamos a ver qué mensaje te entrega el oráculo este 2025 para ustedes, Sagitario. Dice, flexibilidad. El número 59 tiene lo que es un mensaje muy importante para ustedes. Busca lo que es en internet, mensaje de los ángeles, arcángeles, numerología e inclusive de la Biblia. Si quieres apostar en algo, ya que es fin de año, ¿no? Ya que estamos lo que es en venta de loterías, te recomendaría que apuestes también por el número 59, porque es tu número. Es tu número, Sagitario. Vale. Es un año, mi querido Sagitario, en la cual no te pongas límites o simplemente no te encierres en tu mundo. Tienes que ser flexible, tienes que buscar soluciones. Parece como que alguno de ustedes, Sagitario, el 2025, vas a actuar como de una forma radical. Es importante que reflexiones, medites antes de tomar lo que es una decisión. No actúes por impulso, me dicen, porque fíjate en esta carta, Sagitario. ¿Vale? Es importante, corazón, que a lo mejor de repente, si ya estás un poco harto, cansado, cansada de una situación, pues trata de hablar con esa persona, cariño. O trata de buscar lo que es un punto medio. Si tú te encierras en tu mundo y la otra persona también se cierra en su mundo, al final no van a lograr nada. Y lo único que van a lograr este 2025 es que las cosas estén bloqueadas entre vosotros dos. Por eso tienes que ser flexible. Deja a un lado la terquedad, deja a un lado el orgullo. Vamos a sacar más cartas. Vamos a ver signos. Vamos a ver signos. Sagitario. Me sale Piscis o Acuario. Me sale Capricornio. Me sale Sagitario o Acuario. Cierras con Piscis o Acuario, uno más. Cáncer. Cáncer. Vamos a ver iniciales. Iniciales, mi querido Sagitario. Iniciales, corazón. La letra R, la letra Z, M o W, la letra H, la letra Y, la letra E, la letra O y la letra Q, cariño. Estas iniciales pueden coincidir lo que es en cualquier letra de su nombre, apellido, apelativo, apodo o como esta persona le gusta que le llamen. Vamos a ver el tarot Z que te quiere decir. Empezamos, corazón. Mi querido Sagitario, mi querido Sagitario, mi querido Sagitario. Empezamos, cariño. Muy bien. Estas dos cartas. Tenemos lo que es la carta de la rueda y al costado la carta del carro. Vale. Si tú te fijas, aquí hay dos cartas que se miran. Quiere decir que posiblemente aquí hay como una lucha de poder, Sagitario. Por una parte, mi querido Sagitario, siento que tienes que ponerte de acuerdo con una persona este 2025 o simplemente todo va a conspirar para que tú coincidas con una persona y lleguen lo que es a una conclusión. El 2025, mi querido Sagitario, también es un año de triunfo para ustedes, es un año de éxito, es un año que te viene lo que es la abundancia, porque tenemos lo que es la carta de la rueda de la fortuna. Siento que te tienes que sentir muy orgulloso y muy orgullosa por los pasos que tú vas a dar o simplemente por tus proyectos o tus sueños. Pero el carro está mirando lo que es a la carta de la rueda. Posiblemente, corazón, para que ustedes se sientan realizados lo que es al 100%, tienes que ponerte de acuerdo con la familia, con los hijos o con una persona con la cual tú tienes un parentesco muy cercano, porque esta carta de la rueda también nos hablan de orgullo. Como tú te vas a sentir tan seguro, tan segura, cariño, de tu vida o de tus decisiones, esa es la palabra, corazón, es importante que no te anuble esta situación, Sagitario, porque aquí hay personas que quieren estar, como se dice, la fiesta en paz contigo, pero aquí yo veo orgullo, corazón. Vamos acá más cartas.
Tenemos lo que es la carta del 10 de bastos y al costado la carta del caballero de bastos. Posiblemente los conflictos que tú vas a tener el 2025 va a estar relacionado con personas de elemento fuego. Son Leo, Sagitario, Aries, me dicen. Uno de los problemas que tú vas a tener en el 2025 está relacionado también con herencias, con propiedades o de repente con dinero que esté vinculado con los hijos o con tu familia, mi querido Sagitario, ¿vale? Vamos acá más cartas. La carta de la sacerdotisa, es importante que actúes con madurez, me están diciendo. Posiblemente algunos de ustedes también, mi querido Sagitario, los problemas o de repente si tú no te pones de acuerdo, puede ser con la familia, pero especialmente también con tus padres, especialmente lo que es una madre, me dicen. Es importante que seas flexible y que deas un poco de tregua, porque siento que posiblemente tu familia o tu madre se va a sentir como ofendida con ustedes, Sagitario. Vamos acá más cartas. La carta del 7 de espadas, sí, y está prácticamente cerca a la carta de la sacerdotisa que representa a la familia o tu madre. Siento, mi querido Sagitario, que quizás vas a recibir algún tipo de reclamo o de reproche que está relacionado con tu madre o con tu familia. La carta del sol, algunos de ustedes posiblemente van a optar por hacer algo nuevo también. Hay una propuesta de volver a empezar otra vez. Cuando digo lo que es volver a empezar otra vez, está relacionado con un proyecto, cambio de casa, cambio de trabajo, cambio de país, etcétera, etcétera, porque tenemos aquí lo que es la carta del sol. Pero siento que quizás esta propuesta o este proyecto posiblemente no le convence lo que es al 100% a tu familia o a tu entorno también. O tú de repente, mi querido Sagitario, vas a sentir como una tristeza o una incomodidad. Quizás que si tú haces un cambio tienes que dejar todo atrás, incluido lo que es familia, Sagitario. Por eso que empiezan los problemas entre vosotros. La carta del 6 de bastos, este proyecto no es para que tú lo dejes, como se dice, pasar. Tienes que actuar ya. Si tú de repente le dices a la persona que necesitas tiempo, posiblemente puede ser que esta persona te deje en el lugar donde tú estás. Hay una propuesta, pero tienes que actuar rápido, me dicen, mi querido Sagitario. Vamos a continuar. Tenemos lo que es la carta del 9 de oros. Y al costado, la carta del as de pentáculos o la carta del as de oros. Siento que esta propuesta al principio te va a dar como mucho temor, como mucho miedo también, porque puede ser que sea algo nuevo lo que es en tu vida. Nos están hablando de proyectos, mi querido Sagitario. Pero como cierras con la carta del as de pentáculos, a pesar de tu nerviosismo, cariño, siento que tú vas a resurgir como el ave fénix. Vos acá más cartitas. Me sale lo que es la carta del 3 de bastos, al costado de la carta de la templanza. Y tenemos lo que es la carta del colgado. Alguno de vosotros, mi querido Sagitario, me vuelve a decir otra vez, parece que veo también lo que es un reclamo, especialmente de tu pareja. Y siento que muchos de ustedes es como que te sientes humillado, es como que te sientes engañado, o que de repente tú has estado lidiando con una persona que siempre quiere tener lo que es el control de tu vida. Algunos de ustedes reaccionan, mi querido Sagitario. Siento que posiblemente vas a tener que tomar lo que es una decisión con respecto a una persona que no te deja ser tú mismo, que no te deja vivir, Sagitario. Veo esto, ¿vale? A pesar que te causa mucho dolor, a pesar que te causa mucha tristeza, porque tú amas a esta persona o sientes algo por esta persona, creo que tu prioridad primero tienes que ser tú, mi querido Sagitario. Aquí tenemos lo que es la carta de la templanza, tu signo, tu dolor, y aquí un personaje que está lo que es a la defensiva, cariño. Vos acá más cartitas. La carta de la torre, el gran cambio, y al costado la carta del 10 de copas, cariño. Si tú tomas esa decisión de hacer ese cambio, de liberarte de esa persona que te causa tanto dolor, porque te causa mucho dolor, tenlo por seguro que aunque los principios sean difíciles, el cambio te va a traer felicidad, Sagitario. Felicidad, porque cierras con la carta del 10 de copas.
Vale, de esta primera tirada yo siento, corazón, que te viene lo que es un proyecto, te viene lo que es una propuesta y también lo que es una liberación. El proyecto está relacionado con el dinero, pero para algunos de ustedes es muy difícil tomar esa decisión porque tienes que dejar a la familia. Esto. El segundo, me están diciendo, una persona con la cual tú ya no hay nada que rescatar. Esta persona se tiene que cerrar el ciclo. Si tú cierras el ciclo, tenlo por seguro, corazón, que te llega lo que es dinero, mucho dinero y mucha felicidad. Vamos a ver qué me dice el tarot de la New. Vamos a ver, discusiones también con tu familia, tienes que ser más flexible, no seas tan radical, especialmente con los padres. Vamos a ver qué más me dice Sagitario. La carta del 3 de bastos, al costado de la carta de la reina de pentáculos, la carta también del rey de bastos, y cierras con la carta del loco. Algunos de ustedes van a ver lo que es cambios posiblemente con la persona de su interés o de repente con la persona que tú conozcas al principio del año, mi querido Sagitario, del 2025. Algunos de ustedes van a tener como esa percepción de que quizás el cambio de esta persona no es natural. ¿Por qué? Porque empezamos con una carta que nos hablan de daño, de brujería o simplemente de magia. Tú vas a intentar por todos los medios querer rescatar esta relación, pero esta persona, cariño, es como que se siente un poco extraño, asqueado, herido, herida, porque quizás de repente la persona que tanto te interesa, un amor nuevo, siento que puede ser que alguien habla mal de ustedes y esta persona nueva prácticamente cree lo que le comentan los otros, mi querido Sagitario. Es esto, un enfado, veo un enfado aquí, cariño, entre vosotros dos, pero sobre todo, Sagitario, siento que una persona va a querer separarte de alguien muy especial que tú vas a conocer el 2025. Esta persona lo vas a tener muy cerca. Esta persona puede ser quizás un amigo, amiga, compañero de trabajo, de estudios, o una persona que aparece justo cuando tú conoces a alguien nuevo, o simplemente si tú ya estás en pareja, hay una persona muy cercana que posiblemente te va a poner lo que es tu mundo de cabeza relacionado con el amor, Sagitario. Muchos de vosotros, mi querido Sagitario, puede ser que van a tener que empezar otra vez desde cero, porque tenemos lo que es la carta del loco. Recuerda la carta flexibilidad, cariño. Recuerda. Aquí yo lo que siento, cariño, siento que ustedes se van a dejar prácticamente arrastrar por la tela de araña de una persona tóxica que lo único que quiere es separarte del gran amor de tu vida, mi querido Sagitario. Entonces, ten cuidado porque esa persona lo vas a tener muy cerca. Vamos a seguir, Sagitario. Vamos a ver. Tenemos lo que es la carta del Sol, que representa lo que es al signo de Leo. La carta también del hilo de la vida. Algunos de ustedes, si a lo mejor de repente están lo que es en divorcio y puede existir lo que es hijos de por medio, o de repente tú te has separado de una persona que puede ser de elemento fuego, o que tú sientes una conexión muy importante con él o con ella, y por X motivos pues vosotros no se hablan, 2025 es un año de reconciliación o también de acercamiento con esta persona, ¿vale? Porque tienes lo que es el hilo de la vida, pero es cierto que este personaje pues te da lo que es la espalda, pero va a haber lo que es una reconciliación entre ustedes. Vamos a ver qué más me dicen. La carta de los enamorados, algunos de ustedes inclusive van a dar lo que es un paso más. Esta reconciliación no simplemente es para que vosotros tengan armonía, no. Algunos de ustedes se van a reconciliar y van a volver como pareja, porque tenemos lo que es la carta de los enamorados. O esta persona se va a encargar de conquistarte, de querer recuperarte, o simplemente te va a pedir lo que es perdón. Al margen del signo, como tenemos lo que es la carta del Sol, puede ser también elemento fuego, Leo, Sagitario o Aries. Tú solamente toma lo que es tuyo. Vamos a ver qué más me dice mi querido Sagitario.
Me sale lo que es la carta del rey de espadas. Esta persona te va a insistir que por favor le pidas, le perdones, no que le pidas perdón, que le perdones. Esta persona, cariño, va a insistir. Siento que a lo mejor tú te sientes un poco herido, ofendido por lo que pasaron en su momento, lo que es en el pasado, pero esta persona te va a insistir por favor que le deas lo que es una oportunidad. Cuando sale también lo que es el hilo de la vida, también puede estar representado a personas de una forma general con las cuales tú tienes una conexión, que puede ser también familia o amigo o una persona muy especial. Vamos a ver qué más me dice en Sagitario. Vamos a ver. La carta de la fuerza, algunos de ustedes posiblemente antes de dar ese gran paso de reconciliación como pareja, van a empezar como algo pasional. En pocas palabras, vas a querer intentar para darte cuenta si realmente todavía sientes algo por esta persona o simplemente ya no sientes nada. El primer paso, alguno de ustedes, va a ser lo que es en la parte pasional, mi querido Sagitario. Vamos a continuar. Vamos a ver qué más me dicen. Sagitario, 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 Sagitario. Vamos a ver qué más me dicen, corazón. Tenemos lo que es la carta del 4 de espadas. Hay una noticia, hay una respuesta que tú has estado esperando todo este 2024 y posiblemente también puede ser que a principio de año. Siento que te va a llegar algún tipo de noticia o respuesta o comunicación, algo que es muy importante para ustedes en el mes de enero, febrero, marzo, en el mes de abril. En el mes de abril vas a tener una respuesta que has estado esperando hace mucho tiempo. O simplemente hay algo que se concreta que tú has estado esperando hace mucho tiempo, en el mes de abril. La carta de la muerte representa lo que es el final de algo para empezar otra vez desde cero, me dicen, ¿vale? Pero es un renacimiento, algo que a lo mejor de repente tú estás intentando que se logre o que salga a flote, desde una empresa, desde hijos o simplemente de una reconciliación, ¿por qué no? Porque tenemos la carta de la muerte, resurges otra vez, empiezas otra vez. La carta del diablo, la fuerza, la pasión y las ganas, la carta del 3 de espadas y al costado la carta del 8 de espadas. Vale. Es muy importante que tengas, como se dice, las cosas claras y las ideas claras, mi querido Sagitario, porque esta oportunidad, a la vez que te da entusiasmo, te causa dudas, te causa inseguridades. Es importante que tú creas en esto. ¿Por qué? Porque la carta del 3 de espadas al costado de la carta del diablo, tienes miedo a fracasar o que simplemente esta situación no se concrete otra vez. No sé por qué tengo ese presentimiento que algunos de ustedes posiblemente están intentando ser madres o ser padres. Esto se va a dar, pero tienes que mantener la calma, porque muchos de ustedes puede ser que a la mínima van a estar midiendo qué pasos que dan, no debo comer esto, no debo hacer esto, como que te vas a obsesionar, mi querido Sagitario. Entonces, mantén la calma. La carta del 8 de espadas, cariño, es importante también me están diciendo este 2025 que cuides tus nervios. Es un año en el cual posiblemente vas a estar sufriendo algún tipo de ansiedad, de estrés o mucho dolor de cabeza. Es importante que cuides tus nervios. Es importante que desconectes, sal, conoce personas, yo qué sé, dedícate a hacer algo que te distraiga, porque siento que los nervios va a ser tu talón de Aquiles este 2025, mi querido Sagitario. Vamos a ver, cariño, pregunta lo que quieras, respuesta en el tarot egipcio, pregunta lo que quieras, respuesta en el tarot egipcio, pregunta lo que quieras, mi querido Sagitario. Vamos a ver, pregunta lo que quieras. Opción 1, opción 2, 7 segundos, ahora. Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta del emperador es un sí, Tauro. Opción 2, la carta del ermitaño es un sí, es un no, perdón, Virgo, cariño. Quiero preguntar qué mensaje dan para solteros y qué mensaje dan para aquellos que están en compromiso, ¿vale? Este 2025. Vamos a ver primero con solteros y solteras. Solteros y solteras, ¿qué mensaje te dan?
Solteros y solteras, ¿qué mensaje te dan, mi querido Sagitario? Solteros y solteras. Tenemos lo que es la carta del 9 de espadas, al costado de la carta del mago, y cierras con la carta de la estrella. Vale. Siento que algunos de ustedes, mi querido Sagitario, solteros y solteras, posiblemente el 2024 no ha sido un año de éxito en el amor. Ha sido traición, desengaños, o simplemente has perdido la fe de que puedas tener lo que es una relación como Dios manda. Porque tenemos lo que es la carta del 9 de espadas. Pero sin embargo tenemos el mago y la carta de la estrella, cariño. Un amor te llega por destino. Para algunos de ustedes solteros y solteras, este amor también puede ser a través de las redes sociales o de repente una persona que está lo que es en el extranjero. Si es una persona que está cerca, puede ser una persona que ya conoces hace tiempo y también está relacionado con el signo de Piscis, Sagitario. Entonces, corazón, 2025, solteros y solteras, vas a conocer una persona muy especial. Vamos a ver qué me dicen para aquellos que están en compromiso. Para aquellos que están en compromiso, ¿qué me quiere decir? Para aquellos que están en compromiso. Para aquellos que están en compromiso y también para aquellos que se han separado de la persona de su interés, ¿vale? Para aquellos que están en compromiso, ¿qué te quiere decir? Sagitario. Me sale lo que es la carta de la princesa de oros. La carta también de el 8 de oros. Y cierras con la carta de la estrella, cariño. Para aquellos que están en pareja, que están en compromiso, me dicen, la suerte llega para la relación, especialmente lo que es en la parte económica o proyectos que a lo mejor de repente ustedes han estado pensando hace tiempo realizar. La carta de la estrella es éxito, la carta de la estrella es felicidad, inclusive viajes. Entonces, si tú me preguntas, ¿esta persona me ama? Esta persona te ama. Esta persona va a estar contigo en todo este 2025 y vosotros van a hacer proyectos juntos para aquellos que están en pareja, porque tenemos una carta que está mirando lo que es al futuro, la carta del 8 de oros, mucho trabajo, la carta de la estrella, éxito, cariño. El dinero llega para la familia de una forma general. Vamos a ver para aquellos que se han separado el 2024, para aquellos que se han separado el 2024, ¿cuál es la conexión con la persona de tu interés? Para aquellos que se han separado el 2024, ¿cuál es la conexión con la persona de tu interés este 2025? La carta, cariño, que me sale de aquí de la rueda, pero también nos hablan de un muro. Si te das cuenta, vosotros están separados, cariño, pero esta barrera es corto. La carta también del 6 de espadas, la carta del 8 de copas y cierras con la carta del carro. Vale. Siento que para aquellos que están separados, posiblemente puede ser que la persona que te interesa o tú, puede ser que vas a hacer un cambio de país, cambio de ciudad. Veo esto. Y esto lo hace porque te sientes de repente un poco triste o dolido o dolida. Y ellos también, ¿vale? Ellos también. En base a esto, posiblemente puede ser que tú vas a estar relacionándote con muchas personas al igual que ellos. Pero sin embargo, veo que no funciona. En pocas palabras, la persona que te interesa va a intentar volver a rehacer su vida, pero no va a funcionar. ¿Por qué? Porque el carro quiere decir que esta persona prácticamente cambia de ciudad, cambia de país, cambia de estado, pero es cierto que lo va a intentar. Lo va a intentar. En pocas palabras, no veo que la persona de tu interés con las cuales vosotros están separados vuelva a rehacer su vida con otra o con otro. Vamos a preguntar en este caso si esta persona se pone en contacto contigo de una forma general. Esta persona se pone en contacto contigo de una forma general. Cuando digo general, estoy diciendo como amigos, amigos con derecho a roce, de repente yo que sé, como pareja, de una forma general, ¿vale? Esta persona se pone en contacto contigo, Sagitario. La carta del Papa, la carta de la Emperatriz, aquí hay dos cartas que se dan la espalda, la carta de la fuerza, la carta del loco y la carta del sol. Sí, esta persona se pone en contacto contigo, ¿vale? Resalta mucho lo que es el tema del verano. Si tú de repente estás en Latinoamérica,
pues entonces el contacto puede ser a partir de diciembre, a partir de este mes, hasta que se acabe lo que es el verano. Si está lo que es en Estados Unidos o en Europa también, porque me sale mucho calor. Mucha calor me sale. Puede ser a partir de junio, a partir de mayo, que el clima ya mejora aquí lo que es en Europa, ¿no? Pero esta persona se pone en contacto contigo. Solamente tienes que tener paciencia. Vamos a ver qué nos quieren decir las características, mi querido Sagitario. Las características es de una forma general. Las características es de una forma general. Vamos a ver, ¿qué más me dicen? Me dicen... La carta del carro. Muchos de vosotros posiblemente van a estar lidiando este 2025 con una persona que puede ser del signo Cáncer o de repente una persona que hace viajes constantemente, me están diciendo. Una persona muy familiar, una persona que quiere algo real, no quiere lo que es una fantasía, o de repente esta persona te propone lo que es una propuesta de viaje. Es una persona que quizás es más moreno que ustedes, cabello corto, negro, castaño, una persona que es muy emprendedor o emprendedora. La carta de la Reina de Oros. Muchos de vosotros también van a estar lidiando con personas que tienen lo que es un alto cargo. Estamos hablando desde tu jefe, profesores, profesoras, o de repente una persona que económicamente está muy bien. Es una persona que puede ser de piel morena, pero también puede ser rubio o rubia, da igual. Una persona que para ellos es muy importante el dinero, es muy importante el proyecto. Siento que para muchos de vosotros, mi querido Sagitario, en tu trabajo o en tu proyecto o en tus estudios, hay una persona que te observa, pero creo que es una persona que tiene un alto cargo, ¿vale? Desde profesores, también puede ser tu jefe, tu jefa, pero tiene un alto cargo. La carta del 6 de copas. Me dicen, muchos de vosotros van a estar lidiando con personas de elemento agua, pero al margen del signo puede ser cualquier otro signo, delgados o delgadas, mayores de 40 años, cabello corto, canas. Algunos de ustedes inclusive han tenido lo que es una mascota en común, o esta persona tiene lo que es una mascota. Se viste de una forma casual. Le gustan las camisas a cuadros o a rayas, utiliza lo que es tejanos, jeans, también le gustan las botas también. Hay un recuerdo de una criatura, parece que algunos de ustedes con esta persona tuvieron lo que es una historia, pero por X motivo las cosas no funcionaron, especialmente porque un angelito partió de esta tierra. Ya me entiendes, ¿no? La carta del 6 de oros. Es importante que si tú de repente tienes dinero y quieres hacer algún tipo de préstamo, es importante, mi querido Sagitario, que te asesores o lo hagas todo por conducto regular. ¿Por qué? Porque hay una persona que posiblemente te va a dar muchas largas para poder devolverte lo que es un dinero, me dicen. Esta persona posiblemente no supera los 30 años, entonces ten mucho cuidado. La carta también del Caballero de Copas. Para muchos de vosotros, mi querido Sagitario, el amor o simplemente el compromiso de una forma general está relacionado con personas de elemento agua, especialmente un Cáncer, pero también puede ser Escorpio, y Piscis. A pesar que me dice elemento agua, también veo otro Sagitario, personas delgadas o delgados que se visten de una forma juvenil, les encantan las zapatillas o las bambas, aquí le dicen bambas, cabello corto, negro, castaño, tatuajes, cejas pobladas, personas muy detallistas, te van a estar enviando de repente, yo que sé, mensajes agradables, un detalle, flores, chocolates, inclusive propuestas de viajes para vosotros, mi querido Sagitario. Voy a sacarte lo que es un mensaje de los ángeles que te quieren decir. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, Sagitario. Mensaje del ángel para este 2025. Escucha. 10 de tierra. Una vida familiar muy feliz. Seguridad financiera, percibir la magia que se perfila tras las pequeñas cosas de la vida. Yo siento que esto está relacionado con los proyectos que te vienen, ¿vale? Entonces, el que no arriesga no gana. De poquito a poquito se construye una gran torre, mi querido Sagitario. Bendiciones, corazón. Siento que el dinero te llega. Espero que te haya gustado esta lectura. Hasta la vista y sé feliz. Feliz 2025. Te quiero, cariño. Cuidado con tus impulsos relacionados con la familia. Hasta la vista.